Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy lunes, inicio de semana. Pues como bien lo vimos en el título de este episodio, vamos a hablar de qué es la paz financiera, ¿no? Cómo buscarla, dónde encontrarla, cuánto cuesta, ¿no? Y la verdad es que, pues, yo sé que todos buscamos paz, pero muchas veces creemos que la paz nos va a llegar cuando generemos más dinero, cuando nos den ese ascenso, cuando ganemos más y nuestra nómina crezca, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces esta paz financiera no depende precisamente solamente de cuánto ganamos, sino de cómo te preparas principalmente para aquellos imprevistos, aquellas contingencias, ¿no? Y definitivamente, pues creo que la paz financiera tiene una disciplina, una planeación y decisiones precisamente inteligentes, que es de lo que siempre hemos venido hablando a lo largo de estas temporadas, ¿no? Pero realmente, ¿qué es la paz financiera, no? A lo mejor, definitivamente digo, yo estoy completamente convencida de que no significa ser rico ni millonario, ¿no? Significa dormir tranquilo, no vivir preocupado por la siguiente quincena, la siguiente catorcena, la siguiente mensualidad, ¿no? Tener opciones inclusive para poder decidir cuando ocurre esa contingencia, cuando llega esa emergencia médica, cuando llega ese despido, ¿no? Y precisamente saber que tu familia está con paz y protegida, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, Bere. Perdóname, Clau, muy buenos días. No te Así es, preocupes, Bere. buenos Creo días. que algo importante, y antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, por estar acá escuchándonos. Y ay, otra vez, perdón, pero hago un paréntesis. Qué rico se ve ese cafecito de Frida Café. Ay, no sé, se antoja muchísimo. Cada vez que lo veo, ¡ay, qué rico! Pero bueno, cierto, Bere, creo que antes de cualquier cosa, que tenga signo de pesos, lo que importa y lo que uno más desea es estar bien con quien tienes a los lados, con quien está frente a ti, sonreír cada mañana, y es una manera en la que también se avanza, y esa paz, como bien dices, que tanto nos hace falta en este día a día, en esta ciudad que encontramos de todo, pues es un tema bien padre, ¿no, Clau? Así es, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días Araceli, buenos días Bere. Así es, cuando oigo el precio de la paz, o bueno, cuando empezamos a revisar este tema, yo me pongo a pensar cuánto cuesta el estar tranquilo, ¿no? A veces no es solo el poder llevar un control financiero en números, ¿no? O en estadísticas, sino qué tanto puedo dormir yo en paz, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo comprender que al final, al ser un ser humano, pues vivo en riesgo, ¿no? Es que a veces la cultura, y sobre todo nuestra cultura, sin ofender ni nada, la cultura es un poquito más optimista de lo normal. Entonces, cuando tocamos el tema de precio de la paz,
Estamos hablando, ¿qué puede pasar conmigo hoy que pueda afectar mi paz? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, estoy preparada para que pues en algún momento venga algo que yo no pueda controlar, no sé, algún gasto, mi coche se descompone, ¿no? En este caso, un hijo se enferma, me ocurre un accidente. A eso me vienen estas palabras, ¿no? Este juego de palabras, el precio de la paz, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estoy preparada para tomar las cosas en paz? Porque bueno, al final desde la inteligencia emocional y desde la parte de las finanzas, pues sabemos que no toda la vida vamos a estar en paz, ¿no? Al final las circunstancias y los hechos que suelen pasarnos, que al final no controlamos, pues nos generan como tal, pues inestabilidad. Entonces, ¿qué tanto estoy preparado yo para responder a esos hechos que son cosas que no puedo controlar? El que un coche se te descomponga, ¿no? No lo puedes controlar. El que se te ponche o el que desgraciadamente te caigas ahorita, tampoco lo puedes controlar, o te enfermes, ¿no? ¿Quién puede controlar el no enfermarse, ¿no? Por más vitaminas que te tomes, en algún momento te puedes enfermar. Entonces, el precio de la paz, ¿estás hoy preparado para poder responder a esas circunstancias, ¿no? Que en este caso se te van a presentar, porque podemos ser muy optimistas, les decía de la cultura, ¿no? La cultura es muy optimista, entonces yo creo que a mí no me va a pasar, le pasó al vecino, pero yo estoy exento de eso, y entonces después me cae a mí, ¿y cómo me preparo con esto, no? O sea, ¿cómo respondo yo? Tengo, es decir, el dinero para poder solventar un gasto de este tipo, ¿vale? No sé cómo ven ustedes. Precisamente, fíjate que la sociedad en sí creo que precisamente vive, si no al día, también vive el momento, ¿no? Muchas veces a lo mejor puede ser una línea muy delgada entre vivir al día y también vivir el momento, ¿no? Porque muchas veces decimos inclusive, pues es que para eso trabajo, ¿no? Ay, pues sí me lo doy, no, pues no pasa nada. Sí nos creemos superhéroes, digo, heroínas y superhéroes, ¿no? Aquí creo que el mundo está lleno de superhéroes y de heroínas, ¿no? Que nunca nos va a pasar nada, ¿no? Nunca va a sucedernos a nosotros, precisamente como bien lo dices, al de al lado sí le sucedió, híjole, chin, pero pues no, yo sí estoy exento, ¿no? Yo sí como bien, yo sí me cuido, yo sí hago ejercicio, yo sí gano bien, yo sí todo, ¿no? Yo sí duermo a mis horas, todo creemos realmente que sí estamos eh, exentos, o sea, y probablemente a lo mejor también viene una edad o viene relacionado con la edad de las personas, ¿no? Con a lo mejor aquellos jóvenes que pues sí, precisamente, digo, todos vivimos el momento, todos queremos comernos el mundo, queremos descubrir, y ahí a lo mejor también inclusive es cuando más nos arriesgamos. Conforme vamos creciendo, idealmente tendríamos que tener esa conciencia, esa madurez, ¿no? De pensar, híjole, algo que nos detenga y nos aterrice, ¿no? A ver, ¿dónde estoy parado? Realmente, a lo mejor el dormir tranquilo también para muchas personas significa algo diferente, ¿no? Probablemente a lo mejor para mí el dormir tranquilo puede ser, ok, yo no tengo los millones en mi cuenta porque no existen, ¿no? Y definitivamente no están. Y probablemente la otra persona, ok, no, yo sí tengo esos millones en la cuenta, ¿no? Pero aún así también está sin paz. O sea, la realidad es que es un tema bastante controversial, ¿no? Porque a lo mejor el que no tenga los millones, pero probablemente esa personita pueda decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacerle o qué necesito para que tanto yo como mi familia tengamos esa tranquilidad? A lo mejor hay personas que no lo conocen, hay personas que precisamente a los agentes de seguro les cerramos las puertas, ¿no? Ay, no, un seguro, ay, ya me va a vender, ay, ya esto. Pero realmente, cuando uno hace esa conciencia, esa madurez de decir, bueno, no tengo esos millones en la cuenta, pero por lo menos sí estoy pagando una cuota que es una comida de un restaurante, 500 pesos, 600 pesos, por 1 millón, pero ojo,
no es tampoco saber ok, nada más, pues sí tengo un seguro de vida de 100,000 pesos. No, sí, por ahí tengo un seguro de vida de 200,000. No, pues no, ya son 800,000, ¿no? No, ya suena una cantidad grande. La realidad es que puede ser grande o chiquita, pero va en función a tu ingreso. Y más que tu ingreso es cuánto gastas. Puedo ganar 50,000 pesos, puedo ganar 80,000 pesos, pero mi estilo de vida probablemente lo mantengo en 30,000. Entonces, esos 30,000 pesos lo vamos a multiplicar por 12 meses, por 5 o 7 años por lo menos, para dejarle la cantidad a la familia. Y eso es alrededor de 3, 4 millones de pesos de suma asegurada. Eso sí te da paz. Eso sí dice, si hoy salgo y aquí afuerita de la casa, Dios no lo quiera, ¿no? Toco madera. Explota el tanque de la pipa de Pemex y ¡pum! Ya, algo me pasó, ya no regreso a casa. Si eso pasa, mi familia llega con esos 4 millones para por los próximos 7 años, en lo que busca empleo la esposa, en lo que busca empleo el esposo, en lo que busca alguien que le ayuda al esposo a cuidar a los niños, en lo que no cambia a los niños de escuela, en lo que siguen teniendo alimento en casa, siguen pagando renta, hipoteca, siguen pagando carros, siguen teniendo gasolina, siguen teniendo su vida. O sea, la pérdida sentimental, esa va a ser irrecuperable. Una pérdida es para toda la vida, ¿no? Cuando pierdes a una persona, siempre vas a tener la tristeza, el recuerdo, la añoranza, todo. Pero la verdad es que uno llora más tranquilo con dinero que sin dinero, ¿no? O sea, Es cierto, o sea, por supuesto, Bere. Yo creo que algo importante, es también qué edad tienes, ¿no? Porque a veces sí. no vemos las cosas igual que lo miramos, no recuerdo exactamente quién de las dos mencionó, pero depende de tus condiciones también, ¿no? Creo que sí depende de qué edad tengas y en qué momento de tu vida te encuentres, porque sin duda alguna nos comenzamos a ocupar a muchas personas ya cuando somos padres de familia, cuando ya ves una vida casada, cuando ya estás pegándole a los 50 años, o a veces hasta a los 60 años le empiezas, ¿no? Empiezas a pensar, oye, sí es cierto, y si me muero, sí, no he hecho ni el testamento, oye, es que ni siquiera tengo un ahorro, oye, es que ni siquiera he visto si todavía pertenezco a la ley 70 y algo del IMSS para una pensión, oye, ese cuánto tengo en la FORE, oye, y entonces, dependiendo de tu edad, creo a veces, y también en qué condición te encuentres, es cuando comenzamos a pensar del tema. Aquí lo que también sería bueno resaltar es que no te esperes a que tengas 50 años, no esperes a que tengas esa pérdida, no esperes a que ya estés a punto así de jubilarte, ¿no? Sino desde el momento en que empiezas a ser productivo económicamente, desde el momento en que recibes tu primer sueldo, algo que leí que empecé a leer en el libro de Claudia. ¿Cómo se llama tu libro, Claudia, por cierto? El de mi primer libro de finanzas. Ajá. O el que te recomendé de la psicología del dinero. Mi primer libro de finanzas. Sí, el mío, en mi primer libro de finanzas, así es. Mi primer libro de finanzas en Amazon está, ¿no? Entonces empiezas y justamente, y Bere también lo ha mencionado muchísimo en este programa que ahora tiene los jueves, ¿no? Por la tarde. Es desde cuando haces tu presupuesto, desde que recibes tu primer sueldo, debes de tener ese rubro que te diga ahorro, ¿no? Y conforme, porque es lógico que cuando comienzas a recibir tu primer sueldo, ¿qué es lo primero que queremos? Queremos estrenar el coche, bueno, ojalá fuera, ¿no? Pero vaya, queremos comprarnos primero que, si eres mujer, que la bolsa, que la ropa, que los zapatos. Si eres hombre, híjole, ¿qué crees que ya, pues como que quiero una moto, como que quiero el juego tal, o el álbum tal, o etcétera, ¿no? O la fiesta, ¿no? La bebida, el alcohol, las botellas, ¿no? Irnos de fiesta, irnos con los amigos, y es súper válido y súper merecido, y claro que lo merecemos, pero también es muy válido y muy merecido que te preocupes por tu yo del futuro, que te preocupes por tu yo por esta persona que el aquí y ahora es generador de recursos y que debe de ver, porque te lo debes,
de mirar hacia el futuro. Entonces, las chicas lo han dicho muy claro, lo hemos dicho en los programas, desde tu primer sueldo, en verdad, una partecita, acostúmbrate a destinarla a esto. Ya después de que te pagas, normalmente, si eres una empresa, si eres una persona empleada por una empresa que da prestaciones de gastos médicos mayores, te aseguran el coche en la flotilla, ¿qué otro, chicas? Seguro de vida. De vida. Seguro de vida. Créeme que estás del otro lado, pero ¿por qué? Porque además de que tienes estos beneficios, también te va a permitir que tú te hagas a la idea de que no los tienes y aún así te sigas ahorrando, porque va a llegar un momento en el que o la empresa quita estas prestaciones por reestructura financiera, que suele suceder siempre, lo primero que se afecta es el tema de social, el tema de recursos humanos, etcétera. Esa es la primera parte que se afecta. Entonces, o simplemente cambias de trabajo porque te conviene el sueldo, bueno, y ya no tienes esta prestación, o simplemente te independizas, ya no te preocupas porque tú te ocupaste desde el día 1 en estar haciendo esa separación y entonces, oye, Bere, fíjate que necesito una póliza de gastos médicos mayores, oye, necesito esto, oye, claro, pues necesito que me ayudes a hacer un presupuesto, etcétera, ¿no? Ahora, tengo este dinero que estoy ahorrando, vamos a ponerlo a trabajar en un portafolio de crecimiento, porque hoy me estoy ocupando de que en el futuro, en la línea del tiempo, yo pueda poner a trabajar ese ahorro que esté generando para mí yo del futuro, y a la vez te vas haciendo, ahora sí que con ese pensamiento, hemos hablado, ¿no? Todo comienza con un pensamiento, y si tú ese pensamiento, cuando recibes tu primer sueldo, comienzas a verlo con ese rubro del ahorro, te vas acostumbrando, de tal manera que minimizas ese desfalco, porque a veces es eso, en un accidente, yo lo vi el año pasado, tuve un accidente, pérdida total, afortunadamente, y gracias a Dios y gracias a todo este tema, bueno, pues el carro fue asegurado, afortunadamente contraté una buena póliza, que pues hasta me lo pagaron más caro que en el mercado, ¿no? Y pues, valor convenido. Fíjate que ahí en tema de auto también, o sea, es que cada cosa que tenemos a nivel patrimonio, casa, aunque no tengamos la casa, aunque estemos rentando, las cosas adentro son de nosotros. Cada uno tiene su particularidad y la verdad es que precisamente es eso, Ara, no contratar por contratar. El tener una póliza quiere decir que tu póliza estaba a valor convenido, pero sobre arriba del 100% del total de valor factura. Muchas personas no lo saben y buscan un seguro barato y se van por el más barato sin saber que es a valor comercial, donde ya pierdes el valor adquisitivo de tu dinero, o sea, digo, de tu carro, perdón. Y la verdad, esas cosas, por ahorrarte un poco, al final puede ser más caro. algo, exacto, más caro. Cierto, ¿no? Claro, o sea, de repente cuántas situaciones no se presentan y que cuando tienes este respaldo financiero encuentras esta mágica palabra, ¿no? Paz. Exactamente. Sí, yo me voy a esta pregunta que me hago todos los días, ¿no? ¿Cuánto cuesta mi paz, no? ¿Cuándo fue la última vez que en este caso tuve una emergencia y no tuve dinero para solventarla, ¿no? Entonces me volví loca pidiendo prestado dinero, acabo endeudándome de más, aparte el dinero que viene prestado, viene con intereses, ¿verdad? Intereses para mí, se descompensaron todas mis finanzas, mis planes, proyectos, ¿por qué? Por no haberme prevenido. Pero si nos vamos a la parte de la inteligencia emocional, bueno, sembrando un poquito desde mi área, ¿no? Yo sé que el conocimiento que vamos sembrando y vamos conociendo, el hecho de aperturarnos, ¿no? También a recibir, en este caso, propuestas como un seguro, como un fondo de emergencia, como una inversión, porque tampoco es poner todos los huevos en la misma canasta, porque si se caen, se rompieron todos, ¿no? Es aprender a diversificar, ¿no? A entender que, en este caso, vivo una vida de incertidumbre y estos dos sistemas de pensamiento que yo tengo, que es el intuitivo y el racional, los tengo que aprender a compensar. ¿Cómo está esto, no? Yo tengo que entender que, bueno, que al ser un ser humano soy muy complejo y que, pues, tengo dos sistemas que me van haciendo tomar decisiones, ¿no? Un sistema intuitivo que me dice, toma la decisión ya de trancazo, ¿no? Ahorré 800,000 pesos, ahorita vengo, me compro una camioneta sin pensar que mañana me despidan, ¿no? Al final,
yo tampoco tengo el control de que alguien quiera que yo me quede en su empresa para siempre, ¿no? Entonces me despiden, me quedo sin ese dinero y cómo le hago frente a los meses que vienen, ¿no? Ok, me pongo a lo mejor a vender asesorías, veo la forma de crear, sí, pero ¿cómo me voy a recuperar, no? O sea, es decir, ¿cómo voy a yo hacerme consciente de esos pagos que bien o mal van a estar? Porque a mí no me van a perdonar los pagos, ¿no? Entonces, desde el aprendizaje emocional, ¿no? Tengo que entender que soy un ser humano que reacciona en base a dos sistemas, ¿no? Al sistema intuitivo y al sistema racional. ¿Cómo le gana el sistema racional al intuitivo? Con paz. ¿Y a qué me refiero con paz? Pues con esta parte de la calma, ¿no? Es decir, cuando yo proyecto cada una de mis decisiones, debo de detenerme, ¿no? Debo de pensar, a ver, requiero un fondo de emergencia. Primero que nada, ¿qué es un fondo de emergencia, no? Porque a veces estoy en completo desconocimiento. ¿O quién me vende un fondo de emergencia? ¿O cómo puedo hacer un fondo de emergencia, no? ¿O qué especialista me va a guiar, orientar a mí? Pues, ¿dónde meto mi dinero en un fondo de emergencia, no? Ese sería el primero. No irme, porque a veces somos tan impulsivos, por eso esta parte de la forma en la que reacciona un ser humano y cuando lo estudian los economistas neoclásicos, que son todos estos que te dicen que nosotros deberíamos de actuar racionalmente, es decir, que todas nuestras decisiones económicas deberían de ser en función a suplir nuestras necesidades primero que nuestros deseos, pero a veces no nos damos cuenta que suplimos primero nuestros deseos antes de nuestras necesidades, ¿no? Y decimos, ok, ya, gané 15,000 pesos. Entre mis gastos se me van 10, 5,000 pesos. Ahorita vengo, me voy a comprar ropa. Y ya vas a los seguros, o sea, estás súper optimista, pero resulta, no sé, como les digo, te caes, ¿no? Se te descompone el coche, te corren de tu trabajo. ¿Cómo respondes a eso? Entonces, aquí vienen las crisis, ¿no? Aquí viene el precio de la paz. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el precio de tu paz? Porque al final todos vamos a actuar de diferente manera, ¿no? Cada quien viene con diferente programación, pero ¿cuál es el precio de tu paz? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar para poder dormir tranquilo? ¿Hasta dónde eres consciente de que al final vives en incertidumbre? Que de hecho, tú como ser humano siempre vas a estar pues en el vaivén de las cosas. Hay cosas que no puedes controlar. Una inundación, por ejemplo, ¿no? Yo me voy hacia los seguros de las casas, ¿no? O sea, una inundación no la controlas. Bien, ni modo que diga, ay, Diosito, ya no llueva, que no llueva, ¿no? O si te vas por la religión, ¿no? O pues que controles el clima, ¿no? A veces ni siquiera depende de ti, ¿no? Entonces, sí tenemos que ir no solamente educándonos en conocimiento, no sé ustedes qué opinen, sino también educándonos en emoción, porque puedes conocer el A, B, C de las cosas. Por ejemplo, un presupuesto, ¿no? ¿Cuál es la ley de un presupuesto común? El 50% para tus necesidades, el 30% para tus deseos y un 20% para el ahorro. Y me dices, oye, Claudia, pero es que yo no puedo ahorrar ni el 20%, porque el 20%, tú no te has dado cuenta que la inflación está comiéndose mi dinero, ¿no? Todo el mundo me contesta eso y le digo, pues es que si tú te vas para el otro mes, ahora sí lo voy a guardar, nunca lo vas a guardar. El poder tener un fondo de emergencia es un hábito, pero también requieres conocer de ello. ¿Qué es un fondo de emergencia? ¿A dónde puedo acudir? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago desde mi alcancía? ¿Voy a un banco? ¿Me meto un fondo de inversión? ¿Sí me entienden? Desde la parte del conocer y después el poder actuarlo. No sé, sí, es cierto. Yo creo que sí, porque ahora sí que ya también mencionándolo en otros programas, definitivamente la planeación financiera te va a llevar a tener una paz financiera, ¿no? A veces también el juego de cómo utilizar los créditos, ahorita mencionándote, ¿no? Mencionadas esta parte, ¿no? Pues sí, recientemente me decían, oye, es que dices que lo que tienes no lo debes, pero no es que sea curioso, pero pues acabo de escuchar que tienes un crédito. Pues sí, o sea, lo que hoy tengo no lo debo, pero eso no quiere decir que me ayude de créditos, ¿no? El crédito es, al final es un instrumento que te va a venir a ayudar y que te va a dar tranquilidad, pero ¿cómo funciona? Te va a funcionar, en mi caso personal, ¿qué es lo que hago? Quiero comprar X cosa, bueno, por ejemplo,
ahora que fue lo del tema del auto, pues bueno, afortunadamente, esta cultura financiera que desde hace muchos años he venido trabajando en mis finanzas, hoy me permite que sí, el vehículo que hoy tengo no lo debo, pero sí me ayudo de un crédito porque mientras pago este crédito, este monto yo lo estoy administrando en mi inversión, de tal manera que por supuesto me dé mucho más que de los intereses que me están cobrando. Pero una, no me estoy quedando sin esa liquidez. Dos, el dinero está generando más de los intereses que me cobra este crédito. Y tres, si en algún momento, y tocamos madera, hay que pagar este vehículo y ahí está el dinero y se puede pagar. Por eso es que les digo, no debo, sí tengo que, pero no debo. Entonces, estas herramientas las podemos jugar mucho a nuestro favor cuando sí comenzamos desde temprano, desde que recibes ese sueldo, a hacer esta división, ¿no, Bere? Sí, de hecho, inclusive ahorita que dices desde temprano, Ara, yo creo que también muchas veces no tiene que ser inclusive desde tu primer trabajo. Uno como hijo recibe dinero de sus papás, Uh-huh. ¿no? Recibimos dinero, si no es que hay muchos chicos o muchos niños que les dan a la semana, o les dan diario, o les dan los fines de semana, o les dan para la salida, y ellos necesitan también saber administrarse. Entonces, inclusive desde ahí, si ellos mismos quisieran, no sé, tener una salida, ay, es que quiero irme de vacaciones con mis amigos, ¿no? De eso mismo que ellos reciben, pueden administrarlo para un objetivo. Entonces, yo creo que desde ahí se puede empezar a hacer ese hábito. Y Sí, ya tienes cuando razón. viene la transición a que tengan su empleo, ya no van a estar tan ávidos de querer deseos, de satisfacer deseos. Entonces van a empezar a satisfacer necesidades propias básicas y después, muchas veces inclusive, a lo mejor ¿cómo se llaman? Costumbres, digamos, antiguas, pero que siguen funcionando y yo considero que sí tiene que seguir vigente por lo menos. En mi casa, mi mamá me decía, hija, lo que sea que tú ganes, lo que sea donde trabajes, no pasa nada. O sea, si es mucho o poquito, nunca, o sea, nunca era hacer menos el dinero porque es poquito o mucho porque es mucho, ¿no? Pero aquí en la casa, por lo menos el 10%. Aquí en la casa, por lo menos me vas a dejar 100 pesos. No me interesa cómo. O sea, depende de a dónde iba, ¿no? ¿Y qué crees? Que sí es real, o sea, desde ese momento, o sea, uno hasta cuando le pagaba decía, no, esto es para la casa. O sea, en automático, ¿no? Digo, 100 pesos, realmente dices, a lo mejor, no, pero sí ya te sacó las tortillas de 5 días. O sea, digo, para casa, ¿no? Para una ama de casa. Entonces, sí, realmente eso yo creo que sí es a lo mejor una costumbre de antes, pero tiene que seguir vigente. ¿Por qué? Porque aquí en casa, ¿por qué? Porque aquí en casa tienes agua caliente, aquí en casa no pagas renta, aquí en casa tienes casa limpia, está aseada, tienes ropa limpia, o sea, son cosas que no estás gastando siendo hijo de casa todavía, ¿no? Y que además te permite generar más riqueza, porque este Exacto, tiempo es un tiempo que tiene un valor, en dinero tiene un valor, y claro. mientras te dejas ayudar, tienes esta otra parte de tiempo que no gastas, perdón, no gastas en ese tipo de cosas y que te permite que a su vez generes más, ¿no? Perdón que te haya interrumpido, a ver. Exacto, Ara. Y precisamente, además de lo que tú llevas a casa y pones sobre la mesa, también tiene que estar este apartadito de un ahorro para tus objetivos, para contingencias o simplemente para ir acumulando, ¿no? En aquel momento a lo mejor no tenemos grandes expectativas, costosas, no lo sé, no, pero sí lo puedes ir acumulando. Entonces te empiezas a crear ese hábito. Mencionaban inclusive algo de la conciencia emocional. Y yo definitivamente eso sí, creo que hoy en día es como si fueras
de la mano. O sea, el psicólogo de cabecera, el asesor financiero de cabecera, el médico de cabecera, el abogado de cabecera y el contador de cabecera. O sea, así los tenemos que tener, ¿no? Toda tu red de apoyo. Exacto. Entonces, la realidad, precisamente esa parte también es pues sí o sí tenemos hoy en día que tener salud mental y salud emocional. Eso nos va a llevar precisamente a tener esta sana relación con nuestro dinero. ¿Por qué? Porque esa cuenta de contingencias de la que venimos hablando, ¿no? El día de mañana ya también, o esa misma cuenta se empieza a transformar en una cuenta de oportunidades, como bien lo acabas de mencionar, Ara, tu ejemplo es lo más es el ejemplo más de oportunidad que hay. Yo tengo ahí el dinero, lo estoy trabajando y es más, ese dinero a lo mejor si lo puedes usar, si en algún momento tienes que pagar el crédito, lo vas a pagar, pero ¿qué crees? Que si en algún momento te llega una oportunidad de negocio, una oportunidad de una compra, lo vas a usar también para eso. O si en algún momento te quedas sin empleo y 2 o 3 meses no tienes para pagar el crédito, lo vas a usar para pagar eso. Si Dios no lo quiere, se te presenta una contingencia médica más allá de lo usual, lo vas a usar para pagar eso. Si o sea, ya se empieza a convertir en una cuenta de oportunidades, sin dejar de ser la cuenta de contingencias. Entonces, la verdad es que el tener esa parte tan, tan, tan desde pequeños o sea, yo siempre digo, es la materia, si hoy puedo decir, más allá de una historia, un español, digo, sin dejar, yo siempre digo, el que tiene buena ortografía eso es indispensable. O sea, eso es así, ¿no? Pero español, unas matemáticas, la materia de educación financiera te va a abrir puertas enormes. La materia de educación socioemocional te va a abrir puertas enormes. La materia, si nos enseñaran a vender y a vendernos, con esas tres, ya estás hecho en cualquier carrera que quieras estudiar. O Así sea, es. la verdad es que, pero no lo toman como ese peso, no lo toman con esa prioridad. Y la verdad es que eso, creo que sí, en la escuela, ok, en la escuela nos enseñan la parte cognitiva, la parte lógica, la parte educativa, ¿no? En el tema de conocimientos. Pero entonces empecemos desde casa. O sea, ahí es donde se siembran estas tres materias, ¿no? Además de los valores, además de muchas otras cosas, ¿no? Pero hay que ser integrales, hay que estar abiertos a esos cambios, a esas posibilidades de aprender, de moldearte nuevamente a las nuevas generaciones también, sin olvidar precisamente esos valores de raíz, ¿no? Que nos da como una sociedad, como una familia mexicana, porque son valores que también no existen en otros países. O sea, la cultura mexicana y la familia mexicana es latina y es mexicano. ¿Y cuántos no quieren hoy en día, ¿no? Con el mundial ya ser mexicanos? No, o sea, de verdad que eso es cultura, es esencia y se trae en la sangre y se trae en el corazón, pero hay que irnos adaptando también, ¿no? Y cambiando, ¿no? Sí, Transformándonos. Al final, sabes, cuando nos podemos analizar bueno, en este caso, las materias curriculares que valida como tal pues, la autoridad gubernamental en nuestro país, a veces me pongo a ver que no van en función a esta transformación generacional, ¿no? Es decir, ya no somos las mismas generaciones, ya no tenemos las mismas necesidades, ya no tenemos los mismos deseos, vivimos un poquito más rápido, vivimos de diferentes maneras, ¿no? Hay más apertura a la información, nuestros hijos reciben muchísima información, digo, si tú eres mamá, ama de casa y me preguntas, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para reeducarme y reeducar a mi hijo, ¿no? Y que mi hijo tenga un mejor futuro, porque sí está comprobado que el niño que recibe educación financiera el día de mañana es un adulto que elige mejor su carrera,
¿no? Que puede controlar mejor este tipo de eventos. No es que en este caso no le vayan a pasar las cosas, es que lo preparas para que le pasen las cosas, ¿no? Se oye a veces muy feo, muy catastrófico, pero hay que preparar a nuestros hijos para que les pasen las cosas, porque les van a pasar, y entonces, ¿cuál va a ser el precio de su paz, no? Entonces, yo creo que va con la transformación. ¿Cómo le hago yo como mamá? Bueno, en este caso siembro hábitos, ¿no? Enseño a mi hijo y me encantó la idea de esta que hacían tus papás contigo, ¿no? O tu mamá, ¿no? De exigirte o pedirte un 10%. ¿Por qué? Porque al final se vuelve responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad también es un valor, y es un valor que se ha perdido mucho, derivado de que ahora somos papás un poquito más protectores, ¿no? Porque nuestros papás nos lanzaron al ruedo, ¿no? Así vayan, ¿no? Estaba lloviendo, ¿no? Tus papás te dejaban jugar, ya si regresa mi hijo, pues, o si no, hay más hijos, ¿no? Es un chiste, ¿no? Entonces, pero ahora somos más, protegemos más, ¿no? Somos más cuidadosos, pero también estamos a veces pasándonos el hecho de cómo van a aprender a resolver las cosas mis hijos, ¿no? ¿Cómo enseño a mi hijo a ver que al final las cosas le van a pasar, aunque yo no quiera que le pasen, aunque yo me ponga, es decir, me aviente, le van a pasar, ¿no? Porque en algún momento también voy a dejar de estar, ¿no? Entonces aquí viene la parte de los seguros, ¿no? O sea, hasta qué punto quiero protegerlo también, pero también tengo que enseñarlo, pues a que él tiene que ver la forma de salir adelante y de formar su futuro, ¿no? Pero con conciencia, porque podemos tener todo el conocimiento del mundo. Por eso me encantó, la materia de educación socioemocional, la materia de educación financiera, que socioemocional ya está, ¿no? Pero tocarse más, ¿no? Porque al final sí se va adentrando mucho, pero ya es como muy por fuera, ¿no? Se necesita meter un poquito más, porque a lo mejor puede ser muy racional, puede ser muy inteligente a nivel cognitivo, pero a nivel emocional no. Entonces, cuando te enfrentas a la vida, cuando ya estás solo, porque tienes que preparar a tus hijos también para estar solos, duele decirlo. Tienes que preparar a tus hijos para que ellos se enfrenten el mañana solos. ¿Cómo lo preparo? Pues haciéndolos conscientes. ¿Conscientes de qué? De la realidad. Los niños son tan inteligentes porque ya reciben la información que ya saben cómo procesar la realidad. Aunque tú se las quieras ocultar, ellos ya la saben. Mejor tú manéjalos, mejor tú enfócalos a que la información, toda esta situación de las redes sociales, los lleven a tomar decisiones que a lo mejor no son conscientes, que son intuitivas también por su edad y que les hagan cometer errores que obviamente tengan consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahora sí que mi punto clave? Lo que decías, el desarrollo de hábitos. El hecho de que en este caso ellos sepan que el trabajo es un esfuerzo, pero que el esfuerzo también implica valor y que el valor también te da esta parte del dinero. Entonces también aprendes a valorar el dinero, ¿no? No eres ya tan arriesgado. Sí, órale, me compro esto, ¿no? Y luego te quedas sin nada, ¿no? Entonces, sí, soy muy repetitiva. Yo debo de hacer a mis hijos conscientes, responsables y formarles hábitos. Que ellos entiendan que el mañana no lo pueden controlar, pero que el tener como tal todas estas herramientas, toda esta conciencia, porque ya te dije, puedes tener conocimiento, pero también puedes aprender a manejar tus emociones, ¿sale? Les va a hacer ver un mejor futuro. Y nos vamos hacia las inversiones. No sé cómo ves, Araceli. Coincido con las dos totalmente. En lo personal, definitivo, sí creo que la base de todo parte de los valores que de casa traes, porque dentro de esos valores encuentras algo que es responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad te va a llevar a que justamente puedas, ahora sí que en el momento en que se te permita ir haciendo ese ahorro. Pero más allá de todo eso, es tener mis valores, reconocer qué cualidades tengo en mí para fortalecerlas y entonces brincarme a este punto socioemocional donde voy a necesitar fortalecer todo ese conocimiento que voy practicando en mí, desde conocer cuáles son mis valores, cuáles son mis cualidades, y esa parte madurarla para que a su vez me pueda llevar a esta parte de saberme vender, como dice Bere, porque coincido totalmente, y eso a su vez me va a llevar cómo voy a resolver mi situación financiera. Entonces, para mí recapitular todo esto es, a ver, soy hoy un niño, ¿no? O sea, porque, digamos, ya ahorita de manera muy general como que platicamos, pero hoy, ¿cómo lo haríamos? Hoy soy un niño.
soy un niño, mis padres me están enseñando valores, estoy en un colegio donde estoy ya llevando todo este tema socioemocional, me estoy desarrollando, voy bien, ¿no? Pero además me están ya también medio enseñando, y digo medio porque definitivamente aún no es una materia, para hay escuelas que ya lo hacen, donde dejan entrar a la Conducef, y estaba ahorita buscando mercancía, ¿no? Porque ahí viene toda esta parte, pero dejan entrar a la Conducef y ya me dejaron esa semillita a mi papá sembrada para que a mi hijo le ayude a desarrollar esta parte financiera. Y a mi niño me dejó pensando de, sí, vendí esto, mis papás me dieron domingo, y empiezo con mi alcancía y empiezo a separar. Después viene mi vida productiva y empiezo a practicar, ya no nada más el cómo voy separando mi ahorro, sino ahora ya empiezo a tener un presupuesto, porque ya tengo una actividad económica que me permitía ese presupuesto. Lo básico, recapitulando, me decían 50%, Bere, mínimo para necesidades de mi ahorro inicial, ¿no? Sí. Y después de este 50% que ya puedo ir dejando, hoy con las cuentas donde te sientas cómodo, mientras que sea una institución debidamente autorizada, supervisada y regulada, lo pones a trabajar, y cuando comienzas a una edad muy joven, sin problema lo puedes dejar trabajando en un portafolio de crecimiento y te vas. Bueno, sigues ahorrando. Si comienzas también no sé, que seamos productivos, que ya comencemos a generar los 25, porque muchos empiezan ya desde antes, y con todo este tema de influencers, no, bueno, ya desde los 20 años tienen una cantidad considerable, y qué bueno. Pero entonces, cuando llegas a esta edad, empiezas a meter ya todo este tema de seguros, ¿no? De que empiezas a mover tu dinero porque quieres hacer tan mejor de tu coche, de tu casa, de unas vacaciones, y empiezas a planear, y si sabes utilizar bien el crédito, te empiezas a llenar de créditos, ¿no? Y después, hoy, como ya no tengo el respaldo de una pensión, ¿qué es lo que tengo que abocarme? A hacer mi cajita del retiro, ¿no? Para no perder mi calidad de vida. Y en ese inter también tengo que hacer un testamento, porque también se vale no nada más que yo tenga mi paz financiera, sino la paz financiera a quienes me rodean, ¿no? Para que sepas, ese beneficiario que vas a tener en tu testamento o en tus cuentas, por favor, menciónale, porque hay veces que la gente ni siquiera sabe qué tienes, ni cómo lo tienes, ni en dónde lo tienes. Entonces, si por algo ya lo estás dejando en tu testamento, y por algo lo estás dejando en tu inversión, en tu cuenta bancaria. Entonces, siguiente paso, ya armé mi testamento, ya te dije, te estoy dando copia a ti, oye, este es mi testamento, tengo A, B, C, D, y estas son las cuentas, te puedes dirigir con X, Y y Z, ¿no? Y le das, ya estás dejando orden, no es que tocamos madera, definitivamente, no es que me pienses por el día de mañana, pero sin importar la edad, en el momento en que empiezas a tener un activo, ese es el momento en que tienes que pensar, por supuesto, en tu testamento. Yo conozco una persona que sin tener nada, dijo, yo ya quiero tener un heredero universal, y hoy esa persona, pues sí, ya escaló en cuanto financieramente, ¿no? Entonces, no necesitas tener activos para que te empieces a preocupar y ocupar. Una vez que ya tienes todo esto, ¿qué sigue? Pues ya estoy llegando a mi edad madura, ya estoy llegando a esa edad donde ya a lo mejor ya tengo mis hijos, y ya en todo este ahorro fui previendo las colegiaturas para las universidades, que dicho sea de paso, están enormes, ¿no? Todo esto que les estamos planteando, lo tenemos que comenzar a visualizar desde el momento en que empiezas a generar. Porque muchos dicen, pero todavía ni estoy casado. Bueno, pues qué bueno, porque entonces vas a tener más margen de tiempo para poder hacer todo este ahorro. Oye, pero es que ni siquiera quiero tener hijos, ¿para qué voy a pensar en una universidad? Bueno, no le pongas universidad para los hijos, ponle un ahorro para el largo plazo. Y en el inter, pues si tienes hijos y quieres dar una universidad, qué bueno, ya tienes cerca. Si no los tienes, qué bueno también, porque entonces te vas de viaje o como dice Bere, te llega una oportunidad de negocio y ahí lo tienes, y ahí está, y no tienes que rechazar. Incluso eso se puede convertir en tu cuenta de retiro.
Y la vas creciendo más. Te cuenta, exacto. Y entonces hay etapas, ¿no? Claudia, donde, o sea, vamos viendo esas etapas de madurez financiera y donde sí o sí te debes el ocuparte de tus centavos, ¿no? De tus pesos, de eso que generas y crear una estrategia. O dejarte ayudar con un experto a que te ayude a generar esa estrategia, ¿no? ¿Cómo ven? Definitivamente. Y sí, porque al final del día no es no es que nada más, muchas veces creo, digo, ahorita me llegó, como a lo mejor puede haber personas que digan, no, uy, no, de aquí a que lo gane, de aquí a que yo tenga, de aquí a que muchas cosas, ¿no? Y también hay mucha desinformación, porque si bien es sabido que el grosso de la población es precisamente estas personas que desconocen, que no tienen información, que inclusive ellos mismos se acercan a alguna institución financiera porque el trabajo así se los pide, porque ya hoy en día ya es necesario tener una cuenta, ya es necesario estar bancarizado, ya digo, sin eximir a las personas que todavía siguen manejando efectivo, que todavía desconocen mucho las instituciones financieras, ¿no? Pero realmente ese creo que es el grosso de la población, donde tienen esas dudas, cómo se acercan, cómo saben, y desafortunadamente en una institución bancaria, pues sí, todavía hay ese abuso hacia estas personas que desconocen la información, ¿no? Entonces, yo creo que también esa parte puede ser un temor, ¿no? Porque luego dicen, es que cómo me acerco, cómo esto, cómo el otro. Por eso, creo que es importante, a lo mejor quisiéramos nosotras hablarle a toda la población, ¿no? Pero también, indistintamente cómo te encuentres, qué conozcas, qué desconozcas, qué nivel socioeconómico tengas, cuánto ingreso tengas, cuánto gastes, indistintamente, creo que tiene que haber un reseteo, porque también somos una sociedad muy arraigada de costumbres y valores y más que nada costumbres, que decimos, no, Costumbres. lo que me funcionó anteriormente, así tiene que ser, porque el abuelo hizo esto, porque la abuela hizo esto, porque tenemos ese arraigo a esas costumbres. Son costumbres que funcionaron en esa época. Son costumbres que les dieron resultados con sus hijos en ese momento. Hoy en día ya no, ya no. Entonces sí tenemos que estar completamente receptivos a decir, a ver, ok, hoy simplemente las personas también que, no, es que yo no sé usar un teléfono, no, es que no, ¿cómo le pico ahí? No, es que, mira, sí, pues sí, uno la riega y uno también. O sea, ¿Cierto? teniendo Sí. 37 años, también la riega, ¿no? Pues quién sabe qué le piqué y ya, ¿no? Se me Me apagó. borró todo, ¿no? Y ya lo Exacto. decía Clau, ¿no? O sea, es importante que tengas la apertura al cambio. Hoy, Sí, definitivamente, no es lo mismo la época de nuestros abuelos, no es lo mismo la época de nuestros papás. Para nuestros hijos no va a ser lo mismo nuestra época, y más con ellos que vienen todo este tema de inteligencia artificial. Entonces, no va a ser lo mismo. Y bien dice Clau, tenemos que adaptarnos y estar receptivos y estar en ese cambio, ¿no? Sí. Así exacto. es. Si aprender es difícil, desaprender es el triple, ¿no? Sí. Porque al final el desaprender implica dejar todo atrás, ¿no? Me voy diciendo esta frase que me enseñó mi papá y toda la vida me decía, hija, el pasado es historia, el mañana es incierto, vive el hoy que tienes en tus manos, ¿no? O sea, ya cometiste el error, ya a lo mejor no aprendiste a ahorrar, dime, voy hacia las finanzas, ¿no? Ya sabes que es incierto, pues empieza hoy, ¿no? Hoy fórmate un hábito, hoy, bueno, está bien. Yo siempre digo que te fijes una cuota, fijarte una cuota es mejor que decir voy a guardar los 10, 15 pesos, hoy 15, mañana 5, no, una cuota, todos los días 10 pesos, todos los días 10 pesos, hasta que se vuelve ese hábito, ¿no? Ya después solito te vas informando, conociendo nuevas formas de ahorro, ¿no? Pero el hecho de que tú sepas que hoy es el único momento que tienes, ¿no? Para tomar acción de un futuro incierto, que el pasado es historia, ¿no? Pues
te lleva al poder tomar acción ahora sí, al volverte consciente. Puedes comprarle a tus hijos una alcancía, le pones el precio de la paz, vas metiendo ahí el dinero, ¿no? Y dices, a ver, hijo, todos los días. A mí luego me critican, es que no hay que pagarles por hacer cosas, págale 5 pesos por lavar los trastes. Porque Claro, así va generando, ¿no? Va generando y va generando. Entonces, es desde ahí, pues, ahora sí que es mi contribución. Muchas gracias por la oportunidad, es un placer. Y pues, ahora sí, Bere, es todo tuyo. Muchas gracias, Clau. Sí, claro, definitivamente, inclusive, digo, ese a lo mejor yo creo que también podría ser otro tema que en su momento hemos abordado un poco, de esa parte de los niños, ¿no? De las actividades que pueden hacer en cooperación al hogar, y otras que a lo mejor sí es sano poderles dar un pago, ¿no? Sí. Que poco a poco vayan creando ese hábito porque los motiva a hacerlo, además reciben algo y aprendes a administrarse. Entonces, esa parte, la verdad es bien sano, pero sí puede ser para otro tema ya más a fondo, más a detalle, porque ahí entra un mundo Un mundo de cosas. Sí. Y bueno, yo creo que también es, si no quieres, si está muy chiquito, comienza a jugar el turista. El turista, créeme que te abre la mente a todo este tema financiero desde chiquito, te empieza a hacer una mente más pensando en administrar el dinero, de cómo jugarlo, Sí. más que jugarlo, cómo gestionarlo. Entonces, juega con tus hijos turista. Es más, hasta a uno como adulto te sirve, porque te hace pensar, Agiliza. te hace ver cómo, a ver qué ahí tengo, y hagan la prueba, créame, y eso les ayuda también a abrir mucho. Y pues, muchas gracias. Yo también creo que es un tema que da para más, pero ojalá que lo que aquí hemos platicado para ustedes tenga alguna resonancia y pudieran, por favor, pues no dejarlo nada más ahí en el oído, sino que realmente algo de todo esto lo pongan en práctica. Muchas gracias, Bere, Clau. Muchas gracias a ustedes, pues esperemos que igual toda la información sea en beneficio para ustedes, ¿no? Porque esto lo hacemos con todo el corazón, con toda la vocación y pues que podamos llegar, si a ustedes les funciona y pueden compartirlo con otras personas que puedan también llegar a sumarle toda esta información, pues con todo gusto, ¿no? Y agradezco también nuevamente este nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana aquí en Creciendo con Berenice Financiera. Muchas gracias. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Dicen que el arte se pinta, pero también se saborea. Frida Café. Un café con alma mexicana creado para honrar el espíritu libre de Frida y la riqueza de nuestra tierra. Frida Café. No solo lo tomas, lo vives. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.